Sí. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí está agradecido por estar aquí o no? ¿Hubiera preferido estar en su cama, dormido, con un bote de papas o de alitas, una torta ahogada, una pizza, no? Mejor estar aquí, ¿verdad? Estábamos en alabanza y pensaba, Señor, ¿quiénes somos nosotros para estar delante de ti? ¿Cuánta paciencia has tenido con nosotros? ¿Usted cree que el Señor ha tenido paciencia con usted? Mucha, ¿verdad? Algunos dicen, no tanta. Es con el que más paciencia ha tenido. Pero todo eso debe de engrandecer nuestra gratitud hacia Dios para servirle y para buscarle. Y es lo que vamos a hacer, ¿les parece? Vamos a buscarle, vamos a buscar su voluntad a través de su palabra y a pedirle que nos hable. Para eso va a abrir su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 26 y vamos a leer hasta el versículo 40. Hechos 8, 26 hasta el 40. Seguimos con la serie Aprendiendo de los Hechos y el tema que trataremos el día de hoy es el número 19. Le he puesto Levántate y ve. Levántate y ve. Es la historia de Felipe y el etíope. Y aquí, vamos a aprender algunas cosas. Se puede aprender mucho, hay muchos principios que se pueden extraer de este pasaje o de este relato, pero vamos a centrarnos en algo. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante y hasta el 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí. Levántate y ve, ese es el tema. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Yo le pido que cierre sus ojos y que le pida al Señor de su gracia para poder aprender su palabra. Amado Dios, queremos darte muchas gracias porque nos has traído hasta este lugar con cuerdas de amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque no merecemos estar delante de ti, pero tú eres bueno. Tu misericordia se engrandece cada día y hoy nos has traído con el propósito de conocerte más. ¿Qué sería de nosotros sin ti, amado Dios? ¿Dónde estaríamos si tu misericordia se aparta de nosotros? Estaríamos totalmente perdidos, pero nos has traído hasta este lugar y queremos honrar tu nombre poniendo atención a tu palabra y pidiéndote que nos hables de todo nuestro corazón. Háblanos, transfórmanos, consuélanos, ayúdanos y sé tú nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos y dame la gracia, Señor, para exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.
Amén. Dile al que tienes a un lado, atento a la instrucción de Dios. Atento a la instrucción de Dios, dile. Nos hemos topado, o tú te has topado en alguna ocasión, con una persona que parece que está escuchando, pero realmente no está poniendo atención. Yo todos los domingos. ¿Tú te has topado con alguien así? O personas que mientras tú hablas, ellos están pensando en otras cosas o están pensando en qué responder sin haber escuchado la totalidad de lo que tú le has dicho. Todavía ni terminas y ya te están respondiendo. Y tú le dices, déjame terminar. Y se queda callado 2 segundos. Y comienzas a hablar y, déjame terminar. O sea, no está escuchando, no está poniendo atención, simplemente está pensando en qué respuesta dar. Ya sea para justificarse o simplemente porque muchos de ellos están más interesados en lo que ellos creen que en aquello que le están hablando. ¿Te has topado con personas así? Bueno, ¿qué tan a menudo tú escuchas a Dios? ¿Qué tan a menudo tú le pones atención a Dios? ¿Estás atento a las instrucciones que el Señor te está dando todos los días? ¿O simplemente el Señor habla y tú ya estás pensando qué responder? ¿O el Señor habla y tú no estás atento, estás pensando en tus propios intereses, en tus propias necesidades, de manera que no puedes escuchar atentamente la instrucción de Dios? Porque mis hermanos, Dios siempre está hablándonos. Repite conmigo, siempre. Siempre está hablándonos el Señor. Mas para poder escucharlo, ¿cuántos quieren escuchar a Dios? Bueno, para poder escucharlo, tienes que poner atención. Dile al que tienes a un lado, pon atención. Pero dile, no le tengas miedo. Pon atención, dile. Ahora, ¿qué significa poner atención? Es decir, que tenemos que estar dispuestos a escuchar a Dios. Tienes que estar dispuesto a escucharlo. Y la disposición surge en el corazón. Cuando yo me dispongo a escuchar a Dios, entonces estoy atento a lo que Dios tiene que decirme. Ahora, vamos a estar dispuestos a escuchar a Dios en la medida que nos importe lo que Dios tiene que decir. Que nos importe lo que Dios quiere o tiene que decirnos. Alguien que no le importa lo que Dios tiene que decir, no lo escucha. Si tú estás viendo la televisión y de repente comienza la mañanera, si te importa lo que tiene que decir el presidente, vas a dejarlo en ese canal y vas a escuchar. Pero si no te importa, le vas a cambiar y vas a poner, no sé, el Coyote y el Correcaminos. Pero si te importa, vas a poner atención. Es lo mismo con Dios, hermanos. Si nos importa lo que Dios tiene que decir, lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios nos está hablando, entonces le vamos a poner atención. Vamos a estar dispuestos a lo que Dios quiere hablarnos. Escuchar atentamente la instrucción de Dios nos va a llevar a una correcta obediencia y a saber cuál es el fin, cuál es el propósito, cuáles son los objetivos que Dios tiene trazados para mi vida. Pero si no estamos escuchando adecuadamente, de ninguna forma puedes obedecer. De ninguna manera puedes ser un hombre o una mujer obediente a Dios, aunque digas creer en Él, aunque digas adorarlo, aunque digas servirle. Si no lo escuchas, no estás siendo obediente. Felipe, del que leímos hace un momento, era un hombre que sabía y quería escuchar a Dios. Sabía escucharlo y quería escucharlo. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos. Dice en Hechos 8:26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve. Ahora,
Felipe estaba familiarizado con la voz de Dios. Sabía cuando Dios le estaba hablando. ¿No dice la Escritura que Felipe se pegó un susto cuando se le apareció el ángel? O cuando escuchó la voz del ángel que le decía, levántate y ve. Él estaba familiarizado con la voz de Dios. ¿Tú qué tan familiarizado estás con la voz de Dios? Muchos dicen, es que yo no sé cuándo Dios me está hablando. Bueno, es algo que tienes que aprender a sensibilizar. Pero si tú no sabes escuchar la voz de Dios, pues apégate a la palabra de Dios solamente y haz lo que está escrito. Y eso te va a ayudar a ir sensibilizando tus sentidos para que sepas cuando Dios te está hablando. Felipe estaba seguro que era Dios quien le estaba diciendo, levántate y ve. Levántate y ve al sur. Él sabía cuáles eran las formas en las que el Señor habla. De modo que pudo ser sensible a la voz del ángel y discernir que era de parte de Dios la instrucción. ¿Tú sabes cuándo Dios te está hablando? ¿Tú sabes cuándo viene la instrucción de Dios a tu vida? Cuando Dios te dice levántate y ve. ¿O no sabes si es Dios o es la Virgen o es, no sé, San Judas, yo qué sé? Fíjense lo que dice la Escritura a través del joven Eliú en Job 33:14. Abre tu Biblia ahí. Job 33:14. Eliú era un joven que comenzó a exhortar a Job en un punto en el que Job ya se encontraba un poco desanimado, desesperanzado, y este joven Eliú comenzó a dar argumentos a favor de Dios que iban a ser de bendición a la vida de Job. Y él le dice a Job en el capítulo 33, versículo 14, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre, ¿qué? No entiende. Ahora, ¿cuándo el hombre no entiende cuando Dios le está hablando? Cuando no le interesa que Dios le esté hablando. Cuando no le interesa saber lo que Dios tiene que decir. Cuando está más ensimismado en sus problemas, en sus necesidades, en sus deseos, que en lo que Dios tiene preparado para él o para ella. Es en ese momento cuando la persona no entiende que es Dios que le está hablando. La versión lenguaje sencillo lo menciona de esta manera: tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Si tú has pensado que Dios te ha dejado de hablar, estás equivocado o equivocada. Dios nunca te ha dejado de hablar, siempre te ha estado hablando para dirigirte. El contexto dice para librarte de la muerte. Dios siempre está hablando, hermanos. Siempre le está hablando al hombre y le está hablando para cumplir sus planes y propósitos de bien en él. Pero el hombre no entiende porque no escucha atentamente. Porque no le interesa muchas veces escuchar lo que Dios tiene que decir. Ahora, Dios nos habla de muchas formas. Existen muchas formas en las que Dios nos puede hablar. Por ejemplo, Dios puede hablarnos a través de un sueño. Eso no significa que todos los sueños sean de Dios, pero Dios puede hacerlo. Lo ha hecho anteriormente y puede hacerlo. Puede hablarnos a través de una visión. Yo una vez tuve una visión acerca de mis hijas. Antes de que naciera la segunda niña, yo tuve una visión de que estaban sentadas dos mujercitas, dos niñas en mi cama, sin saber que iba a ser niña. Pero obviamente yo lo guardé en mi corazón. Y resultó que sí, que era niña. Y he tenido otras visiones que quizá si se cumplen son de Dios, si no se cumplen no eran de Dios. Cené muchos tacos de con el Mario, estos tan fuertes. Pero Dios habla también a través de visiones. Puede hablarnos a través de una persona. Una persona que llega y te da una palabra que sin saber es una realidad lo que estás viviendo, lo que estás enfrentando. Puede hablarnos a través de una circunstancia, lo que llamamos casualidades, que en Dios no existen ese tipo de
de acciones. Las causalidades en Dios no existen, sácatelo de la cabeza. Dios en todo tiene un propósito. ¿O acaso crees que fue casualidad que se encontró Felipe con el etíope en el momento exacto donde iban cruzándose? Pues no. A través de una circunstancia Dios nos habla y permite las circunstancias para hablarnos, para decirnos: hey, pon atención, hey, aléjate de esto, hey, acércate allá, levántate y ve. Pero si estamos atentos, vamos a escuchar a Dios a través de la circunstancia, a través de la persona. Dios también nos habla a través de una voz interna al corazón o a la conciencia, al espíritu. Aquella voz que te dice: ve a la iglesia, ese es Dios. Pero parece que llega la otra voz y que te dice: no pasa nada, no vayas. Al cabo estás poderosísimo espiritualmente y la siguiente semana ya te andas separando. Dios habla al corazón, a la conciencia, y hay que discernir, distinguir la voz de Dios, cuándo es de Dios, cuándo es de Satanás, porque también habla Satanás a la conciencia, a la mente. O cuándo eres tú, tu carne, tus deseos. Para eso hay que estar familiarizado con la voz de Dios. También Dios puede hablar a través de un ángel de una manera sobrenatural, es decir, un ángel que se te aparece. ¿A cuánto se le ha aparecido un ángel? A nadie, ¿verdad? Era un actuar común en el Antiguo Testamento. Vamos a ver por qué ahorita. O puede hablarnos directamente con voz audible. Yo he experimentado la voz audible de Dios. Pero sobre todas las formas en las que Dios nos habla, la forma más segura en la que nos va a hablar siempre es a través de su perfecta palabra. De modo que, ya teniendo la revelación completa de Dios escrita de una manera perfecta, revelada, inspirada y completamente cerrada, es decir, que ya no hay que añadirle nada ni quitarle nada, es la forma más segura y perfecta en la cual Dios nos puede hablar. Y cualquier otra forma en la que Dios nos hable, sea a través de una circunstancia, a través de una persona, a través de un sueño, una visión, a través de una voz a la conciencia o al corazón, a través de un ángel o de la voz audible, tiene que ir en perfecta armonía con la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que ir? Perfecta armonía. Porque me ha tocado personas que llegan a decirme que Dios les habló y les dijo que hicieran esto o aquello, pero se contrapone con la palabra. Yo lo primero que les digo es que es imposible que Dios te haya dicho eso, porque entonces tendríamos un Dios esquizofrénico, que por un lado dice algo y por su palabra dice otra cosa, que se contradice, que no está seguro de su voluntad. Y nosotros no tenemos un Dios así. Está como aquellos casos, ¿no?, en los que una mujer va con un pastor y le dice: pastor, ayúdeme a orar por aquel varón porque Dios me dijo que me lo va a dar como esposo. Pero resulta que el varón está casado. Pregunta: ¿ustedes creen que esa haya sido voz de Dios? No, o voz del diablo, o voz de su carne, porque no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Por eso, cualquier cosa, cualquier forma en la cual Dios nos esté hablando, tiene que ir en perfecta armonía con la palabra y no contradecirse. Mira, si tú dices que Dios te está hablando, ve y corrobóralo con la palabra. Ay, es que soñé la otra vez que esto. Bueno, a ver qué dice Dios en su palabra. O vas a ser como aquel que dijo: no dice la palabra, pero lo digo yo. Bueno, entonces ahí ya no hay nada que hacer, porque no te interesa lo que Dios tiene que decir. Te interesa más tu propio corazón, tu propio deseo. Dios nos habla sobre todas las cosas a través de su perfecta palabra, y si nos habla a través de otra cosa, tiene que ir en armonía con su palabra. No tiene que contradecir su palabra. Y esto es importante, porque la realidad es que Dios habla como quiere, cuando quiere, a quien quiere y porque quiere. No podemos decirle a Dios en qué forma Él debe de hablarnos.
Y en una ocasión le decía a Dios: háblame, Señor. Yo iba en el camión, creo que ya se los he contado, pero yo me subí al camión y iba caminando por el pasillo y estaba una persona que estaba mal de sus capacidades, tanto físicas, motrices, mentales, y me dio mucha compasión verlo, ¿no? Y me voy y me siento atrás, y eran mis primeros años de cristiano. Son de esas veces que quieres imponer manos sobre todo y sanar a todo el mundo, y si el diablo se deja, también lo conviertes. Yo estaba hasta atrás y dije: Señor, háblame y dime que vaya y ponga manos sobre él, y lo hago para que sea sano. Y dije yo, y la conciencia o el corazón te dice: ve y ora. Y yo: no, pero si soy yo, se me hace que soy yo. Y si voy y no sana, voy a quedar en vergüenza, decía yo. ¿Por qué no me hablas audiblemente?, le decía. Y yo quiero escuchar claramente. Y sí me habló a la conciencia del corazón y me dijo: ponte a practicar mi palabra primero. Escucha lo que ya está escrito y después vemos. Porque muchas veces queremos que Dios nos hable a través de un ángel, a través de voz audible, pero lo que está escrito ni le ponemos atención, hermanos. No, aprendamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y eso es lo que va a sensibilizar nuestros sentidos espirituales, nos va a familiarizar con la voz de Dios para poder distinguir cualquier otra forma en la que Dios nos esté hablando, si es de Dios o no es de Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios cuál es la forma en la que Él debe de hablarnos, pero sí podemos trabajar para familiarizarnos con la voz de Dios, de manera que sin importar cómo nos hable, nosotros estemos siempre dispuestos a identificar la voz de Dios a fin de poder atender las instrucciones que Él nos da. En esta ocasión, Dios le habló a Felipe a través de un ángel porque Él quiso hacerlo así. Ahora, ¿qué o quién es un ángel? Bueno, la palabra ángel es la palabra griega ángelos, que significa mensajero. Un ángel es un mensajero de Dios, alguien que lleva un mensaje, el mensaje de Dios. Bueno, Dios manifiesta su voluntad de muchas maneras, de acuerdo a su perfecta voluntad, como Él quiere. Pero en la antigüedad era un mover común de parte de Dios que Él expresara su voluntad a aquellos hombres que eran considerados siervos de Dios a través de ángeles. Ángeles que llevaban el mensaje o mensajes específicos para labores específicas. Por ejemplo, si tú lees ahí el libro de Daniel, tú te vas a dar cuenta que fue el ángel Gabriel a quien Dios envió a darle un mensaje acerca de los sueños o de las visiones que Daniel estaba viendo. Este mismo ángel llamado Gabriel fue quien le reveló a Zacarías que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser el precursor de Mesías. Y ese mismo ángel Gabriel fue el que le reveló a María que iba a nacer de su vientre el Salvador del mundo. Dios le plació hacerlo de esa manera. Pero por otro lado también utilizó ángeles, por ejemplo, en el caso de Lot, cuando envió ángeles a sacar a Lot y a su familia porque iba a destruir Sodoma y Gomorra. Era un mover común de parte de Dios en la antigüedad enviar ángeles como mensajeros para que se cumpliera su voluntad y propósito. También fueron ángeles, o fue un ángel que se le apareció al Señor Jesucristo cuando Él oró al Padre para que, si fuera posible, pasara de Él esa copa o esa amarga sacrificio que iba a tener el ser separado de su Padre. Y dice la Escritura en Lucas 22:43 que se le apareció un ángel del cielo y lo fortalecía. En esa ocasión a Dios le plació enviar un mensajero a su propio Hijo para fortalecerlo, posiblemente a través de un mensaje de parte del Padre, o recordándole simplemente todo lo que sería el fruto de su aflicción, la salvación del mundo. Pero era un ángel el que fue y fortaleció al Señor Jesucristo para ir y enfrentar la cruz, ser maldición por todos nosotros, llevar nuestros pecados. Pero también la Escritura nos revela que un ángel, o la palabra ángelo, se puede aplicar también a hombres que llevan el mensaje de Dios. No solamente seres espirituales, sino que también hombres naturales
que llevan el mensaje de Dios. Por ejemplo, en el Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3 tenemos el mensaje a las 7 iglesias, en donde a cada uno de los pastores de esas iglesias el Señor les llama ángeles. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y ese ángel se refiere al pastor. Es decir, un mensajero, un siervo de Dios que lleva el mensaje de Dios. Pero bueno, independientemente de la forma en la que Dios quiera hablarnos, tenemos que entender que todo está sujeto a su palabra. No hay nuevas revelaciones. En una ocasión me tocó, estábamos compartiendo, estaba yo dando una clase en el CRS, ahí en Puente Grande, la clase del Evangelio. Y yo, sin saber lo que estaba ocurriendo, llegué y comencé a dar mi clase. Y yo hablé precisamente acerca de los falsos maestros y los falsos evangelios. Y yo comencé a hablar de todas estas cosas conforme a la palabra de Dios. Y terminando, me dice un hermano: oye, fíjate que ¿ya te habían contado algo? Y le digo: ¿de qué? Lo que pasa es que fulanito de tal salió con el rollo de que tiene una nueva visión y que Dios le dijo que escribiera un nuevo evangelio y lo anda enseñando a todos. Y le dije: no, pues yo no sabía nada, pero mira, Dios ya le habló, le dije, y le puso un estate quieto. ¿Por qué? Porque no hay nuevas revelaciones. Ya todo está escrito y todo tiene que estar sujeto a la palabra. Y entre más tú aprendas a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, más familiarizado vas a estar para escuchar la voz de Dios por cualquier otra forma o por cualquier otro medio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya está completa, está sellada. Y hay muchas personas que hablan según Dios, pero no tienen nada que ver con la palabra. Hay mucho falso maestro, mucho falso profeta en nuestros días, hermanos, diciendo que Dios les habla, que hablan palabras de Dios, pero que no tiene que ver con la forma en la que Dios obra, o que incluso se contrapone a las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado. El que no le importa va a decir: es que a lo mejor no dice, pero está bien chido lo que está diciendo. ¿Cómo que? ¿A poco tú no quieres ganar Guadalajara para Cristo? Oye, pero la palabra no nos mandó a ganar Guadalajara para Cristo. Ve, gana a tu esposa primero, ve, gana a tu esposo, a tus hijos. Dice la Escritura que el amor se va a enfriar, la maldad va a aumentar. ¿Qué tiene que ver eso con andar queriendo ganar todo México para Cristo? Nada, pero se siente bien chido, vamos a aventar aceite de un avión. Entonces no te interesa lo que Dios tiene que decir, te interesa hacer lo que tú quieres, no lo que Dios tiene que decir. También dice Dios: perdona cualquiera que sea la ofensa, hasta 7 veces. Si vienen en tu hermano 7 veces al día arrepentido, tú perdónalo, aunque sean 70 veces 7. Y tú no lo quieres perdonar, entonces no te interesa lo que Dios tiene que decir. O te quieres divorciar por cualquier causa y Dios te dice: perdona, antes del divorcio está el perdón. Si está arrepentido o arrepentida, perdona. No, pero yo no puedo pasar por alto esto. No, o sea, escucha lo que Dios tiene que decir, levántate y ve. Escucha la voz de Dios y haz lo que Dios está diciendo. De este tipo de prácticas han salido denominaciones y religiones, hermanos. Los mormones son un caso de esto. Ellos dicen que el ángel Moroni se le apareció a su líder, al que fundó esta iglesia o esta congregación, y le reveló un nuevo evangelio escrito en una lengua que nadie sabe y nadie la puede leer, o nadie la podía leer, nada más él. Qué conveniente, ¿no? Pero de ahí se fundó esta iglesia. O pastores diciendo: Dios me dijo. A muchos se los transean diciendo que Dios les dice: Dios me dijo que me dieras lo que traigas en la bolsa. Pero nomás traigo 300 para la semana. Pues mira, si tú confías, Dios te los va a multiplicar. Si no, pues nunca vas a experimentar la gracia de Dios. Bueno, ahí le va, pastor. Vámonos a la comida china. O sea, no, aprende a discernir la voz de Dios a través de su palabra. Pastores diciendo: Dios me dijo. Hay algunos que dicen, que se atreven a decirle a las muchachitas: oye, Dios me dijo que te vas a casar con él.
Cuando alguien te llegue y te diga así, si no estás casada o casado, y te dice, oye, Dios me dijo que Él va a ser tu esposo, Él va a ser tu esposa, dile, pues deja que Dios me diga a mí, ¿no? Así dile. Y si es el pastor, también dile así. A lo mejor aprende. Yo nunca te voy a decir, entonces nunca me vas a responder de esa manera. O incluso hermanos que se acercan con otros hermanos con palabras que supuestamente son de Dios, pero no tienen nada que ver con la palabra. Y el hermano que escucha ya está todo turbado porque, es que Dios me habló de esta manera y diciendo, el hermano se acercó y me dijo que Dios iba a traer juicio sobre mí porque no di el diezmo. Oye, pero esto dice la Escritura y está toda la semana turbado, pobrecito. No, porque ve y escucha la voz de Dios, hermano, y ve lo que Dios te está diciendo. Familiarízate con lo que Dios nos está diciendo. Pablo le dijo a los Gálatas, mira, si aún nosotros, y ese nosotros va incluido él, Pablo, porque sabía que él podía fallar y emocionalmente podía decir algo que no era conforme a la voluntad de Dios. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo les predica un evangelio o les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito, separado de Dios. Si alguien llega y quiere perturbar las palabras de Dios con un mensaje diferente al que Dios ha dicho, sea anatema. Como les hemos dicho antes, dice, también ahora lo repito, si alguno le predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Y fíjense, claramente dijo el Señor a través de Pablo, o un ángel del cielo. Así se te aparezca un ángel. Si se contrapone a la Escritura, ese no viene de Dios. Pero me dijo que fundaron una nueva religión. No viene de Dios. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí nos queda claro? Porque siempre han existido los falsos profetas, hermanos, y nosotros tenemos que filtrar siempre lo que hay en nuestra mente, lo que están escuchando nuestros oídos. Todo lo tenemos que filtrar a través de la perfecta palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a familiarizarnos con la voz de Dios para saber y discernir qué es lo que sí viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Y no andes alucinando cosas que no tienen nada que ver con Cristo, con su voluntad para tu vida. Toda su perfecta voluntad ya está escrita aquí. Toda. Por eso tienes que familiarizarte con la palabra. Felipe estaba muy familiarizado con la voz de Dios. Él sabía escuchar la voz de Dios y no solamente sabía, quería escucharla. Como cuando Samuel se presentó y le dijo, heme aquí, Señor. Isaías, perdón, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, igualito. O Samuel diciendo, habla, que tu siervo oye. Así era Felipe, estaba esperando siempre lo que Dios tenía que decirle, la instrucción que tenía que recibir de parte de Dios. Y le habla a través de un ángel diciéndole una instrucción muy precisa, levántate y ve hacia el sur. Ahora, cuando Dios nos da una instrucción, repite conmigo, instrucción. Ya les dije que Dios siempre nos está hablando, siempre, todos los días Dios te va a hablar. Cosa distinta es que tú no lo quieras escuchar. Pero Dios siempre nos va a hablar. Pero cuando Dios nos da una instrucción, escúchame bien, no es para que te pongas a meditar en los resultados que vas a tener de atender esa instrucción. Porque muchos ya piensan en la consecuencia antes de la obediencia. Y a Dios hay que obedecerle, hermanos. Dios nos da instrucciones para que le demos una respuesta positiva siempre a la instrucción. No como aquel padre de familia que le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, no voy. Imagínate respondiéndole a Dios así. ¿Ustedes creen que haya personas que le respondan así a Dios? Hermanos, ¿no? Un mundo de personas diciéndole a Dios así, no, no quiero. No, no te obedezco. No, no te recibo. No te creo. Todos los días y dentro de las iglesias cristianas, más todavía. O como el otro que le dijo, sí voy, pero no fue. Cuando Dios nos da una instrucción, cuando Dios nos dice levántate y ve, es porque ¿qué tienes que hacer?
levantarte e ir. Es para que le demos una respuesta, sabiendo que sin duda alguna los resultados de obedecer siempre serán buenos. ¿Cómo serán? Buenos. Si tú obedeces, siempre puedes esperar de Dios algo bueno. Siempre el obedecer va a ser mejor. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la historia del joven rico? ¿Sí la han leído? Aquel a quien el Señor le dio una instrucción. Este joven comenzó a platicar con el Señor Jesucristo y le comenzó a hacer preguntas. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo lo que tenía que hacer y él dijo, no quiero. El Señor le dio una instrucción y el joven rico rechazó abiertamente la instrucción del Señor. Muchos van así con Dios, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer con él? Porque no me quiere pagar. Y el Señor, perdona la deuda. Señor, ¿qué tengo que hacer? Perdónale la deuda. Me están murmurando al oído. Estoy muy distraído, no estoy escuchando la voz de Dios. Y vas y abres la palabra y perdona. No, escucha la voz de Dios. Este joven rico le preguntó y la respuesta no le gustó, por lo tanto no rechazó la instrucción. Ahora, cuando rechazamos una instrucción de parte de Dios, es porque creemos que lo que el Señor nos pide no vale tanto la pena como la forma de vida que estamos llevando en ese momento o como los planes y propósitos que nosotros tenemos para con nosotros mismos. Este joven rico creyó que lo que el Señor le dijo de vender todo y darlo a los pobres no valía tanto la pena como la vida que tenía en ese momento. Y rechazó la instrucción del Señor y se perdió todo lo que el Señor tenía preparado para él. ¿Quién sabe si incluso la vida eterna? Ya no se nos habla de ese joven rico, pero lo que sabemos es que su corazón estaba puesto en las riquezas. Y de ahí surge aquella expresión del Señor: muy difícilmente entrarán los ricos al reino de Dios, los que confían en las riquezas. Pero cuando rechazamos una instrucción de Dios, es porque creemos que lo que Dios nos pide no vale tanto la pena. Es mejor lo que nosotros creemos, lo que nosotros estamos viviendo. Fíjense, a este joven rico dice que le entristeció la petición del Señor. Se puso triste porque el Señor le dijo cómo podía heredar la vida eterna. Dice Marcos 10:22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pregunta, mi hermano, ¿te pone triste lo que el Señor te pide que hagas? ¿Te pone triste lo que el Señor te pide que hagas? Señor, ¿qué tengo que hacer para tener un mejor matrimonio? Haz esto. Ay, Señor, pues ya ni modo, voy a morir infeliz. Señor, ¿qué tengo que hacer para que mis hijos se conviertan y te sigan? Haz esto, asiste a la iglesia todos los días. Pero no la abren todos los días, tú párate allá afuera y asiste. No, los días de reunión. Entonces, Señor, pero pues tanto sacrificio, pues ya que se las arreglen solos. La salvación es personal. ¿Te pone triste lo que el Señor te pide que hagas? A este joven le entristeció eso. Fíjense, cuando esto sucede es porque no hemos comprendido que lo que el Señor tiene preparado siempre va a ser muchísimo mejor. Alguien que se pone triste por lo que el Señor le pide que haga es porque no entiende que lo que el Señor le está pidiendo es muchísimo mejor. Es como vivir de la basura. Es como aquel que vive de la basura. Va y busca en los botes qué comer y de repente llega alguien y le ofrece vivir en un palacio con banquetes y prefiere seguir viviendo en la basura. ¿Han conocido gente así? Yo sí. Y lo he conocido literalmente, que prefieren vivir de la basura a lo que el Señor les está ofreciendo. Y se los digo porque trabajamos muchos años con migrantes e indigentes y les ofrecíamos una restauración por medio del Señor y decían, no, yo estoy cómodo así. Espiritualmente es lo mismo. Muchos rechazan a Cristo para seguir viviendo de la basura, en un sentido espiritual. Suena duro, pero es la realidad. Felipe
le gustaba escuchar la voz de Dios, la buscaba, la quería, la anhelaba, sin importar lo que pasara. Fíjense, él acababa de predicar en Samaria. Había ocurrido un avivamiento impresionante en Samaria. Muchos estaban recibiendo el evangelio a través y no solamente eso, a Felipe se le había concedido hacer milagros, prodigios y maravillas. Estaba sanando enfermos, estaba echando fuera demonios. Estaba ocurriendo algo extraordinario. El éxito o la fama, lo que se diría el día de hoy, ¿no? Estaba teniendo éxito y fama en Samaria. Y pasó del éxito y la fama a un desierto, con una sola persona y sin ningún milagro, solamente la predicación de la palabra. Imagínense. Pero ambas cosas eran igualmente importantes porque ambas eran instrucciones de parte de Dios. De las manifestaciones sobrenaturales a un desierto, únicamente con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿eso provocó en el corazón de Felipe algún problema? No. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el corazón de Felipe estaba puesto en hacer la voluntad de Dios, fuera lo que fuera. De modo que la instrucción, si la instrucción de Dios era que predicara a una multitud, ¿qué hacía? Le predicaba a una multitud. Pero si la instrucción de Dios era predicarle a una sola persona en el desierto, ¿qué era lo que tenía que hacer? Predicarle a una sola persona en el desierto. Él sabía atender la instrucción. Una persona dijo que para Dios no hay nadie tan importante como tampoco nadie tampoco importante. ¿Sí se entendió? Para Dios no hay nadie tan importante como para que Dios le preste una atención especial. Pero tampoco no hay nadie tan poco importante como para que Dios lo menosprecie. Y si una persona en el desierto necesita la salvación, hasta allá va a llegar el evangelio, porque a Dios le importa y la instrucción va a ser dada. Así como fue dada la instrucción a Gabriel que fuera y le revelara a Daniel, así también Dios va a utilizar a sus hombres, aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, aquellos que saben y quieren escucharla para atender la instrucción. Y va a llegar y te va a decir: levántate y ve. Señor, pero está haciendo mucho calor. Levántate y ve. Hazlo, porque de eso se trata, de atender la instrucción de Dios. Para con Dios no hay excepción de personas, y Felipe lo sabía. Y él pudo haber dicho: no, Señor, pero es que aquí está bien padre. Aquí hay multitudes, hasta me están dando ofrendas. ¿Y allá qué? ¿Al desierto para qué? Con el calor, y luego ni botella de agua traigo. O sea, no. Felipe lo que le interesaba era la instrucción, no los resultados, no solamente obedecer a Dios. Para Dios, si era importante una persona en el desierto como lo era la multitud, Dios se iba a encargar de que hubiera salvación ahí. Dice Job que Dios, dice en el libro de Job, en el capítulo 34, que Dios no respeta más ni a uno que a otro. Todos somos obra de sus manos. Él nos hizo a todos, seamos pobres o seamos ricos. Dice que Él no tiene favoritos. Felipe obedece la instrucción de Dios porque su corazón estaba puesto en hacer la voluntad de Dios, sin importar lo que pasara. ¿Cuál fue la instrucción? Levántate y ve. ¿Y qué hizo Felipe? Versículo 27, se levantó y fue. Así de sencillo. Y se encontró con el etíope que necesitaba la salvación de Dios y que este etíope la estaba buscando, porque dice que subía a Jerusalén a adorar. Venía de Jerusalén para adorar. Y Dios le mandó la salvación. Felipe se levantó y fue, no cuestionó. Felipe no sintió feo. Felipe no se la pensó. No volteó atrás como la mujer de Lot que se convirtió en sal. Simplemente atendió la instrucción, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué razonas tanto? Perdona.
¿Para qué lo razonas? Perdona. Así de simple. Dile que tienes un lado, ya perdona. Si te responde, pero no olvido, dile, ay. No, o sea, si Dios dio una instrucción, ¿qué tienes que hacer? Levántate y ve, hazlo. Felipe se levantó y fue. Ahora, esta frase, se levantó y fue, estos verbos nos hablan de que lo hizo, pero de una manera diligente, con una pronta obediencia. Atendió la instrucción con prontitud, con diligencia. La atendió como si su vida dependiera de ello. Así atendió la instrucción de Dios. Así debemos atender las instrucciones del Señor. Porque todos recibimos instrucciones de parte de Dios. ¿Por qué? Todos los que formamos parte de la iglesia somos gobernados por Dios. La iglesia es gobernada y es dirigida por el Espíritu Santo. Él es quien nos dice qué, cómo, cuándo, con quién hacer las cosas para que sus propósitos se vayan cumpliendo y entonces obtengamos bendición. Y para eso Dios nos está dando instrucciones todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Hay quienes, o hay muchos a quien Dios ya tiene tiempo diciéndoles que hagan algo. Y no estoy hablando de personas allá afuera, estoy hablando de aquí entre ustedes. Mira, voltea a ver los que tienes alrededor. Dice, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? Hay muchos que Dios ya tiene tiempo diciéndoles que hagan algo y no lo han hecho. Les ha dado instrucciones y no han sido prontos para levantarse e ir. Y les aseguro que ahorita no les está yendo bien. ¿Cómo andamos nosotros en nuestras instrucciones a Dios? En la atención a las instrucciones de Dios. ¿Las atendemos de una manera diligente como Felipe? ¿O estamos esperando que el Señor nos ruegue? ¿Estás esperando que el Señor te ruegue para que obedezcas? Eso jamás va a pasar. Dios no le ruega a nadie. Dios nos da oportunidades, pero no nos ruega. O como aquella señora que decía, ya, perdona a Dios. ¿Cómo que perdona a Dios? Me dieron ganas de responder como Pablo. El Señor te abofetea a ti, pero guardé mi corazón. Pero mis hermanos, Dios está dando instrucciones y nosotros tenemos que obedecer con prontitud. No tenemos que estar buscando que el Señor nos ruegue, porque parece algunos que esperan que el Señor les ruegue. Ya les dijo una, les dijo dos, les dijo tres y no han querido obedecer. ¿Qué es? No sé, el Señor sabe y tú sabes. Pero a muchos el Señor les ha dado instrucciones y no han atendido la instrucción. No son como Felipe. No son afelipados. Son ajonasados. ¿Sí saben quién fue Jonás, no? A este Jonás Dios también le dio una instrucción igual que a Felipe y le dijo las mismas palabras, levántate y ve. Y ahí en Jonás 1:1 dice que vino palabra de Dios a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, ¿qué hizo Jonás? Se negó a escuchar la instrucción. No le interesó lo que Dios había dicho. Se hizo como que la Virgen le hablaba. Así, de buenas a primeras, ignoró a Dios y se quiso ir de vacaciones. Hizo como que Dios no había pensado bien las cosas antes de hablar. Como que se le salió al Señor decirle que fuera a Nínive. Señor, como que no pensaste bien las cosas. ¿Te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Te estás dando cuenta de la instrucción que me estás pidiendo, que me estás dando? No, ¿sabes qué? Te voy a dar tiempo para que pienses las cosas. Por mientras me voy a las islas allá Malvinas, no sé. Voy a tomar el sol y cuando hayas recapacitado, Señor, me vuelves a hablar. Se negó totalmente a escuchar la instrucción de Dios.
Le quiso dar tiempo a Dios para que recapacitara. Dice en el versículo 3 del capítulo 1 que se levantó, pero no para obedecer, se levantó para huir de la instrucción. Muchos así se la pasan, huyendo de la instrucción. Y está la palabra, fíjense, ahorita estoy hablando de esto. Y el que ya sabe la instrucción, nomás está así, mira, esquivando. Esquivando como que el Señor no le está hablando a él. Y el de atrás recibió la piedra y dijo, sí Señor, me levanto y voy. Y va a comenzar a ver sus bendiciones. Pero el que anda ajonazado, el que anda con el espíritu de Jonás, ese se levanta para huir y nos castiga. Deja de venir a la iglesia 3 domingos y ya no viene, ya hasta que lo buscamos. Oye, hermano, ¿qué pasó? No, pues es que allá tiran mucho. No, mi hermano, es la palabra. Dios está dando instrucciones. Fíjense, ¿cuáles fueron las consecuencias de la negación de Jonás? Cuando Jonás se negó a seguir la instrucción que Dios le había dado, ¿cuáles fueron las consecuencias? Tempestad. Se subió al barco y comenzó una tempestad. ¿Cuántos tienen tempestades en su vida ahorita a causa de no atender la instrucción? Hubo tempestad. Ojo, afectó a los que tenía alrededor. ¿Qué culpa tenían los que estaban en el barco de la desobediencia de Jonás? Ninguna. Mas sin en cambio los afectó. Abandono. Después de que ellos se dieron cuenta que era por culpa de él que estaban pasando dificultades, lo aventaron al mar, lo abandonaron. Decadencia. Se lo comió un pez y comenzó a decaer hasta lo más bajo de la tierra. Y algunos dicen que incluso es posible que hasta haya muerto Jonás en el vientre del pez. Pero esas son las consecuencias de no atender las instrucciones de Dios. Alguien que se niega a levantarse e ir conforme al mandato de Dios, no puede esperar otra cosa sino tempestad, daños colaterales, abandono, decadencia e incluso muerte. A Jonás se le dio una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿verdad que sí? ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios a ti? El que dijo, no, ¿y por qué te tiene que dar tantas? ¿Por qué no obedeces a la primera o a la segunda o a la tercera, por lo menos? Pero bueno, Dios es un Dios de segundas oportunidades y a todos Dios nos da muchas oportunidades, esa es la realidad. A Jonás se le da una segunda oportunidad y en el capítulo 3 le vuelve a decir las mismas palabras. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuevamente Dios le dio una oportunidad a Jonás para atender la instrucción. En esta ocasión Jonás se levantó y fue, aunque no lo hizo de la mejor manera, pero por lo menos fue. Pregunta, mi hermano, ¿Dios nos da segundas oportunidades porque nos necesita o porque Él sabe que nosotros necesitamos su bendición? Dios no te da una segunda, tercera, cuarta oportunidad porque te necesite. No es un trabajo. No es como que rechazaste un trabajo y Recursos Humanos te vuelve a hablar, ándale. Es que tienes unos talentos que necesitamos aquí. Y tú, no, es que no me llegan al precio. Y te vuelven a hablar 3, 4 veces. No, Dios no es así, no es un trabajo, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios. La realidad es que Dios quiere bendecirnos, pero atender sus instrucciones son el medio por el cual nos va a bendecir. Atender sus instrucciones es indispensable para recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. Por ejemplo, un matrimonio, sea la esposa o el esposo. Pregunta, mujeres, ¿cuántas están casadas? Levanten su mano. Levántela bien, no se avergüence de su marido. Ok, ahí le va. Mujer, ¿te conviene que tu esposo sea un buen esposo, sí o no?
Nomás las que contestaron, las demás que le sigan dando ahí sus... A ver, les voy a dar chance. Mujeres, ¿les conviene que su esposo sea un buen esposo? ¿Sí o no? ¿A quién le conviene más que tu esposo sea un buen marido? ¿A Dios o a ti? Pues claro, Dios sigue siendo Dios. Si tu esposo es Barrabás, Dios sigue siendo Dios. A ti te conviene que tu esposo sea un buen marido. Y lo mismo, a ver cuántos varones casados hay aquí. Y los varones no se avergüenzan de su mujer, hasta la presumen. Va a salir el que dice, hasta tengo un tatuaje de ella. A ver, marido, ¿a quién le conviene que tu esposa sea una buena esposa? ¿A Dios o a ti? A ti te conviene. A Dios no, a Dios quiere la salvación de los hombres. A nosotros nos conviene. ¿Qué tenemos que hacer? Atender la instrucción de Dios para recibir su bendición y que nuestra esposa o los esposos lleguen a ser buenas esposas o buenos maridos. Pero la persona que no atiende la instrucción, pues nunca va a alcanzar a verlo. Mujeres que tienen maridos que no son conversos, que solamente van a la iglesia, pero que no son nacidos de nuevo, o que se confiesan ateos, etcétera, estén sujetas a sus maridos y compórtense casta y respetuosamente con ellos, para que sin palabra por su comportamiento los ganen para el Señor. Esa es la instrucción, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres quieren un buen marido? Pues haz esto, atiende la instrucción, levántate y hazlo, así de simple. Igualmente los maridos. Por tanto, Dios nos da muchas oportunidades para que hagamos nuestra labor para bendecirnos. Y si la hacemos, Dios nos va a bendecir. Pero si huyes como Jonás, si tienes ese espíritu ajonasado en lugar de tener un espíritu afelipado, pues entonces nunca vas a experimentar lo que Dios quiere darte. Fíjense lo que dice Santiago 1:25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, escucha bien, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y todo esto se traduce en obediencia, hermanos. Si tú estás atento a la palabra para ponerla por obra, dice, no siendo oidor olvidadizo, porque muchos oyen la palabra, pero se les olvida todo lo que Dios ha dicho. Por eso piensan que Dios no habla todos los días, o que Dios no dé instrucciones, porque se les olvida. Salen de aquí y ya se les olvidó la enseñanza. ¿Y te habló Dios? No. Algunos les preguntas el siguiente domingo, oye, ¿fuimos a la iglesia la semana pasada o no? No saben ni si fueron ni escucharon la voz de Dios o no. Imagínate, mi hermano, que tú le digas algo a tu esposa y que se le olvide lo que le dijiste. Mi amor, apaga la estufa. Ok. Y si le olvide, ¿le vas a poner gas cada semana? O sea, así imagínate cómo te sentirías que tú le hables a tu esposa o viceversa y que todo lo que digas al siguiente día se le olvidó. ¿O cuántos quieren una mujer con Alzheimer? Varones, ¿quieres una mujer con Alzheimer? ¿O tú, varón, que se le olvide que te ama? O viceversa. Bueno, ¿cómo te sentirías? Mi hermano, ¿cómo crees que Dios se siente cuando tú te olvidas de todo lo que te dice? Que sales de aquí, la iglesia se te olvidó, que hay instrucciones que dar, que eres un oidor olvidadizo, que oyes, pero se te olvida lo que Dios ya te ha dicho. Dice, si tú miras atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Repite conmigo, hacedor de la obra. ¿Y qué significa ser un hacedor de la obra? Levantarte y ir. O sea, simplemente obedecer significa recibir la instrucción y ponerla por obra. Ser afelipado, eso es lo que significa. Alguien que atiende la instrucción, que se levanta y que va. ¿Qué va a pasar si haces eso? Serás bienaventurado en lo que haces.
Es decir, serás feliz con todo lo que haces y serás feliz con todo lo que tienes. No te va a hacer falta nada, porque vas a estar contento con lo que Dios te dio. Y todo lo que haces te causará gozo y satisfacción. No estarás renegando de tu trabajo, no estarás renegando de tus hijos, no estarás renegando de tu esposa, no estarás renegando del vecino, no estarás renegando del presidente. Tendrás contentamiento en tu corazón porque estás poniendo tu mirada en la instrucción de Dios para ponerla por obra. Ahora, ¿de dónde sacó Santiago esto? Perdón. ¿De dónde sacó todo este rollo de que si seguimos y obedecemos vamos a ser felices? Pues de la voz de Dios, mi hermano, no es filosofía de hombres. Lo sacó de la ley de Moisés, de algo que Dios ya había hablado y que era una promesa, y las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén, o sea, siempre se cumplen. Dice Deuteronomio 28:1. Abre tu Biblia ahí en Deuteronomio 28:1. Dice, versículo 1 y versículo 2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué, mi hermano? ¿Para olvidar? ¿Para qué escuchamos la voz de Dios? Para guardar, no para olvidar. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y tú puedes leerlo en tu casa. A partir de ahí vienen muchas bendiciones. Bendito serás en tu casa, bendito serás en el campo, el fruto de tus manos, el fruto de tu vientre, etcétera. Pero si oyes atentamente para guardar y poner por obra, para seguir la instrucción, para levantarte e ir a donde el Señor te diga, sea hacia una multitud o sea hacia un desierto, sea con milagros, prodigios y señales o sea simplemente con la palabra, a donde sea, mi hermano. Felipe atendió con prontitud la instrucción y eso le permitió avanzar en el propósito que Dios tenía preparado. Fíjense, si Felipe se hubiera tardado un poco en atender la instrucción del Señor, no se hubiera encontrado con el etíope. El etíope hubiera pasado de largo y nunca hubiera topado a Felipe. O le hubiera pasado como aquel pastor al cual el Señor le dijo que predicara a un hombre que estaba tirado en la calle. Dice que este pastor salió de su casa y salió con prontitud porque ya se le hacía tarde para la reunión. Y lo vio tirado a un hombre y Dios le dijo: háblale mi evangelio. Y él, como no atendió la instrucción, dijo: ya voy tarde, tengo que llegar, chala, se fue y no ignoró la instrucción de Dios. Cuando termina el culto, regresa a su casa y ve que estaban allá en la calle, que estaban pues, las patrullas, la ambulancia, y ese hombre había muerto. Había muerto. Y comenzó este pastor a pedirle perdón a Dios: perdóname, ¿por qué no te atendí? Y Dios le dijo: no te preocupes, yo utilicé a alguien más. Yo utilicé a alguien más y ese hombre se le predicó el evangelio, pero no te usé a ti. Imagínense. ¿A cuánto les gustaría que les pasara esto por no atender la instrucción? Si tú atiendes, te va a permitir avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Felipe, porque atendió, se encontró al etíope. Ahora, la tradición dice que este etíope, al ser un hombre pudiente, era como el secretario de Hacienda, supongamos. O sea, él administraba toda la ciudad, tenía dinero, recursos, influencias. La tradición dice que a través de este etíope llegó el evangelio a toda Etiopía y muchos se salvaron por medio de este etíope. Ahora, ¿la recompensa es para el etíope solamente o también para Felipe? Para Felipe, por cuanto das un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tienes. Esa es la promesa del Señor, ¿no? Felipe pudo participar de la salvación de muchos dentro de una nación porque atendió la instrucción. El hombre encontró a este hombre porque fue de manera inmediata.
Dios ya le tenía preparada una cita con el etíope. Y no tenía que perderla, tenía que ser diligente. Obedeció sin dudarlo. ¿Por qué? Porque el deseo de Felipe era hacer la voluntad de Dios. El deseo de Felipe por hacer la voluntad de Dios era más grande que sus propios deseos, era más grande que sus anhelos, era más grande que sus propios miedos, era más grande que incluso que su cansancio, porque de Jerusalén hasta Gaza eran varios días de camino. Mas sin en cambio Felipe atendió la instrucción y fue. Muchos se detienen por sus deseos. A muchos los detienen sus deseos, los detienen sus sueños. Se detienen por alcanzar sus propios sueños, sus propias metas, de manera que desperdician lo que es mejor. Algunos otros se detienen por sus miedos. Tienen miedo y por eso no atienden la instrucción. Y detienen lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Se tardan en obedecer y pierden grandes oportunidades porque no son prestos, diligentes en obedecer a Dios. Y cuando se deciden obedecer, muchas veces el daño ya está hecho. ¿De qué te sirve recibir una instrucción si el daño ya está hecho? ¿De qué te sirve atender la instrucción si ya no tienes familia? Cuando Dios te había dicho, ponle atención a tu esposa, ponle atención a tus hijos. Y ahora sí quieres ponerle atención, pero ya no los tienes. ¿De qué te sirve? Ya perdiste la oportunidad. Dios te estuvo hablando muchas veces. ¿De qué te sirve poner atención o seguir la instrucción si ya te corrieron del trabajo? Cuando Dios te había estado hablando muchas veces que fueras un hombre íntegro en tu trabajo. Pero ya lo perdiste. ¿De qué te sirve? ¿O de qué te sirve recibir la instrucción si ya estás en la cárcel? Fíjense, una vez, dentro de los migrantes y los indigentes, le compartimos la palabra a un señor que venía del sur, de Guatemala o de Oaxaca, no me acuerdo dónde venía. Pero este hombre le predicamos el evangelio. No, sí, dice sí. No, lo recibió. Yo me fui contento de ahí, dije, Señor, lo recibió. A los meses me lo encontré en la cárcel. Fui a predicar a la cárcel y se acerca y me dice, hermano, le hubiera hecho caso afuera. Así me dijo, dice, ¿no te acuerdas de mí? Le dije, no. Allá estaba, allá en la esquina de ahí de Washington y Enrique Díaz de León. Dice, me hablaste la palabra, bien contento, me hablaste la palabra. Le dije, ¿y luego? Pues es que no hice caso. Pues ¿de qué te sirve si ya estás en el bote? Si hubieras hecho caso allá afuera, no estuvieras aquí adentro. Atendan la instrucción, hermanos, atendamos. Levántate y ve si Dios te dice. Así de fácil. ¿O de qué te sirve atender la instrucción si ya estás enfermo? Si ya estás todo mal de tu cuerpo. Cuando Dios habla, tenemos que atender de inmediato. Amén. De inmediato, hermanos. Aún a pesar de que no entendamos a lo mejor lo que está pasando, Dios va a obrar maravillas. Atienden la instrucción y de lo demás se encarga Dios. Así pasó con Abraham, el padre de la fe. Dios le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela y de la tierra de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. Y dice Hebreos que salió sin saber hacia dónde iba, pero obedeció. Y dice la Escritura que Dios hizo de él una gran nación. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente importa y el fin de nuestros días, Dios ya lo conoce. No necesitamos saber cuál va a ser el resultado. Lo que necesitamos saber es que Dios tiene siempre algo bueno para nosotros si lo obedecemos. Eso es lo único que nos interesa. El resultado déjaselo a Dios. Abraham terminó en las páginas de la Escritura como un amigo de Dios y padre de multitudes, simplemente porque obedeció la instrucción. Muchos basan sus decisiones de seguir o no la instrucción de Dios en lo que es más cómodo o en lo que se les ajusta más a sus necesidades, a sus planes o a sus tiempos. Pero Dios no es así, mis hermanos. Lo que Dios ve menos en la vida de los siervos de Dios o de sus hijos son las comodidades. Es lo que Dios menos ve. Porque todos tenemos comodidades, ¿verdad?
Ahorita estás sentado en una silla, no en el piso. A lo mejor si estuvieras sentado en el piso, ya estuvieras desesperado porque se acaba la enseñanza y todavía falta mucho. Pero estás en una silla cómoda, acoginada. Padre. Pero Dios lo que menos les interesa es darnos comodidades. A lo que Dios le interesa es que se obedezca a su palabra. Porque, ¿por qué no le interesan a Dios nuestras comodidades? Mi hermano, simplemente porque Dios nos tiene reservado en el cielo una gloria eterna. Y allá vas a estar, mira, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber cansancio, ya no va a haber luchas. Y eso va a ser por toda la eternidad. ¿Tú crees que Dios se va a preocupar por tenerte bien comodito aquí, cuando te tiene reservado en los cielos una gloria espectacular? Lo que quieres aquí, que lo obedezcas. Muchos no se congregan porque no tienen la iglesia cerca de su casa. Imagínense. O van a la que está más cerca de su casa, aún cuando no crezcan espiritualmente o cuando no se predique sana doctrina. Cuando se llegas y lo único que te hacen es emocionarte. Te dura hasta el martes y ya. O sea, no, atiende la instrucción de Dios. El atender a la instrucción de Dios es aquí y ahora, mis hermanos. Aquí y ahora. Muchos siguen el cotorreo. A mí me tocó que cuando estábamos en el grupo de jóvenes, muchos se fueron a otra iglesia por el cotorreo. A una iglesia en donde les ponían la alabanza con todas las luces apagadas y luces y un punchis punchis. Pero ve cómo están ahorita. Viven de la basura espiritualmente. Algunos ni cristianos son, o nunca fueron, ¿no? O simplemente están apartados y el Señor los va a disciplinar. Pero muchos se fueron por el cotorreo en lugar de por la palabra, por la instrucción de Dios, y no pudieron ver su bendición. Atendamos las instrucciones. El Señor lo que menos le movía era la comodidad. Tenía que pasar por Samaria, era peligroso, se iba por Samaria por una sola mujer. Un endemoniado gadareno se iba hasta donde estaba el endemoniado gadareno para liberarlo. O sea, lo que menos le movía al Señor era la comodidad, que a ti no te mueva la comodidad. No sujetes tu decisión de atender la instrucción de Dios a tus comodidades, a tus tiempos, a tus planes, a tus necesidades. No, deja que Dios se encargue de todo eso. Tú obedece la instrucción de Dios, está atento a lo que Dios te está hablando y ponlo por obra y el Señor te va a recompensar con muchas bendiciones. Después de que Felipe atendió la primera instrucción, Dios le dio una segunda: acércate y júntate a ese carro. ¿Qué tenía que hacer Felipe? Pues a juntarse a ese carro. Si Felipe hubiera tenido su corazón puesto en lo suyo, nunca hubiera tenido la instrucción, se hubiera quedado en las multitudes. Porque así hay muchos, incluso muchos pastores, que le dicen, si no hay menos de 100, no predican, o menos de 500 no predican, o muchos que dirigen alabanza, ¿no? Los invitan y ¿cuántos congregantes tienen? No, pues tengo 8. No, no inventes. ¿Cómo que 8? Y si es uno solo y en el desierto no van, no predican y no cantan alabanzas. O simplemente algún hermano de la congregación, al rato me va a poner a prueba, ¿eh? Pero bueno, ahí va. Algún hermano de la congregación dice, oiga, ¿me puede ir a visitar a mi casa? ¿Dónde vive? No, pues vivo allá pues, ¿si has visto donde se regresa el aire? Sí. Ahí te bajas y caminas 8 kilómetros. Y tú, sí, a ver, Iván, lánzate, ¿no? ¿Para que te fogues? O sea, yo no quiero ir, es la realidad. Dije, al rato Dios me va a poner a prueba, pero bueno, voy a atender la instrucción de Dios. O sea, muchos se sujetan a las comodidades. Fíjense, cuando el Señor nos mandó para acá a predicar aquí a los Cajetes, por ahí están los hermanos, no los voy a voltear a ver para que no se sientan mal, pero siempre faltaban hermanos, de verdad.
Veníamos y nos veníamos en camión. Primero nos veníamos en el camión con la bocina, ¿así te acuerdas, Iván? Con la bocina, y ahí veníamos. Y llegábamos y no, pues fulanito no vino, y fulanito no vino. Y luego los únicos que casi siempre estaban ahí son unos hermanos que fue por los que pidieron que viniéramos, un matrimonio, y el hermano se quedaba dormido, es la realidad. Nomás le predicábamos a la hermana. Y salíamos de ahí y así por mucho tiempo. Y decíamos, Señor, pues ya no tiene caso. El hermano se queda dormido y los otros ni van. Y luego se ponen de acuerdo, va uno y el otro no. No sé si están peleados, no sé, decíamos. Pero el Señor claramente nos decía, sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo. Fíjense, hermano, así duramos 3 años. 3 años. Imagínense, 3 años predicándole a 1, 2, 3, 4, máximo, así que tú digas, no manches, estaba atiborrado el lugar, eran 6. 6. Así, hermano, pero y pues todo eso, decías tú, pues desanima, ¿no? Dices, no, pues la realidad es que, pues valdrá la pena. Pero el Señor, sigan yendo, sigan yendo. Bueno, el Señor de un momento a otro hizo cosas maravillosas. En la familia de los que estaban yendo, que después se afirmaron, para que no digan, no dijiste la otra parte. Sí, se afirmaron y ya fueron fieles y aquí son y están siendo fieles todavía. Entonces, pero si hubiéramos tenido nuestro corazón puesto en lo nuestro, pues aquí no habría iglesia. No habría iglesia, no se predicaría la palabra aquí, a lo mejor en otros lados, pero aquí no. Pero no, mis hermanos, hay que atender la instrucción. El Señor siempre tiene planes y no hay que dejarnos mover por lo que nosotros creemos, sentimos, pensamos, anhelamos, deseamos, por nuestros tiempos, por nuestras capacidades, porque aún nuestras propias capacidades provienen de Dios. No te preocupes, preocúpate por tener un carácter que atienda a la instrucción. Es todo por lo que tú tienes que estar preocupado. Todo lo demás el Señor lo va a hacer. Si Él te dio una instrucción, el Señor se va a encargar de todo lo demás. Tú nomás levántate y ve. Amén. Así lo hizo Felipe, mis hermanos. ¿Y qué resultó? Bueno, este hombre que fue y le predicó al eunuco, a este etíope, terminó en la salvación de su alma. Terminó en la salvación de su alma. Llevó Felipe a este hombre a los pies de Cristo. Y eso es lo que pasa cuando seguimos la instrucción de Dios. Hay salvación. Tú sigue la instrucción que Dios te está dando, ponla por obra y Dios te va a usar para salvación de las almas. Un esposo que sigue la instrucción de Dios arrastra a su esposa a la salvación y viceversa. Un matrimonio, unos padres que siguen la instrucción de Dios arrastran a sus hijos a los pies de Cristo, a la salvación de sus almas. Y así sucesivamente, mis hermanos. Cuando Dios da una instrucción, se espera que esta instrucción se lleve a cabo con el fin de que Dios haga cosas buenas, porque cuando obedecemos hay bendición. Y este hombre experimentó la bendición de haber llevado un alma a los pies de Cristo. Un alma que después fue utilizada para salvación de muchos otros. Nuestra obediencia, mis hermanos, puede producir exactamente lo mismo. Si obedecemos, sin duda alguna, vamos a ser usados por Dios para salvación, para restauración, para consolación, para fortaleza de muchos otros. Por lo tanto, atiende la instrucción. Levántate y ve. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Hay muchas otras cosas que podemos aprender, pero hay muy poco tiempo. Felipe era un hombre que estaba disponible para Dios. ¿Tú estás disponible para Dios, hermano? ¿Estás disponible para levantarte e ir? ¿Para levantarte y hacer? Bueno, es lo que Dios quiere y lo que Dios espera de sus hijos y de sus siervos. Y tú tienes que tener un espíritu como el de Felipe. No tienes que ser un hombre o una mujer ajonazado, o sea, que se levanta pero para huir, para darle chance a Dios de que recapacite. No tienes que ser un hombre como aquel joven rico que se entristece por lo que Dios te pide.
Tienes que ser un hombre diligente y vas a ver cómo el Señor va a obrar. Vas a ver cómo el Señor te va a usar. Vas a ver en tu vida bendiciones al por mayor, y no digo materiales, digo matrimonios restaurados, hijos que son cambiados, transformados, familias enteras que son alcanzadas por medio de tu testimonio. Esas son las bendiciones al por mayor que Dios quiere darnos, porque en la vida eterna estaremos gozando con Él para siempre. Aquí es donde tenemos que atender la instrucción. Aquí es donde tenemos que estar atentos. Cierra tus ojos. Si tú eres un hombre o una mujer que Dios ya te ha estado hablando y te ha estado dando instrucción y no has querido obedecer, es tiempo de que obedezcas. En tu corazón y en tus pensamientos, comprométete con Dios y levántate y ve. Di como este profeta cuando el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Preséntate delante del Señor y dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo voy a hacer, yo voy a hablar, yo voy a cambiar. Habla, Señor, que tu siervo oye. O como el mismo apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Dile: perdóname porque no he estado haciendo lo que me has mandado. Perdóname. Concédeme que al igual que Jonás yo sea escupido de ese pez para ahora sí obedecer. No quiero quedarme en la decadencia de mi vida, sino en verdad quiero obedecer, cumplir mis votos. En verdad quiero hacer tu voluntad. El Señor está haciendo un llamado, hermanos, para que ustedes atiendan esa instrucción. Pero depende de cada uno de nosotros hacerlo. Tienes que ser un hombre o una mujer que se levante, que se familiarice con la voz de Dios, que atienda a su instrucción. Padre, muchas gracias por tu palabra, por este tiempo, por tu presencia en medio de nosotros y por ayudarnos y ser paciente, por enseñarnos y por siempre darnos nuevas oportunidades. Yo te pido, mi Señor, que bendigas la vida de mis hermanos y que aquellos que no han estado atendiendo tu instrucción, Señor, dale una oportunidad, como aquel hombre que le pidió al dueño de la viña: déjame trabajo un poco más y si no da fruto entonces la cortas. Del mismo modo, Señor, da otra oportunidad, da oportunidad a cada uno de los varones, de las mujeres que están aquí, para atender tu instrucción y recibir tu bendición. Que no se levanten para huir, para buscar lo suyo, sino que se levanten para obedecerte, que se llenen de ti, de tu palabra, de tu instrucción, para que sean bendición. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias por cada uno de los que está aquí. Bendícelos y ayúdalos, Señor, en todas sus necesidades. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos muchas gracias y te pedimos que nos sigas permitiendo reunirnos en este lugar, que añadas cada día más a aquellos que han de ser salvos y que cada uno de mis hermanos podamos levantarnos como un pequeño luminar en este mundo para seguir adorando tu nombre. Ayúdanos a crecer espiritualmente, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Mis hermanos, tenemos tarea, amén. Dile que tienes a un lado: atiende la instrucción.
entiende la instrucción. Si te dice cuál, aviéntalo al piso y vamos a imponerle mano ahorita. No, vamos a atender las instrucciones del Señor con prontitud y diligencia. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión, hermano. Muchas gracias. Cántalo conmigo. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. De toda lengua y linaje. Nos escogiste para